De nuevo, bienvenidos a todos por aquí. ¿Puedo sacar esto? Perfecto. Como les decía, estamos intentando ahora presentar este trabajo que es mi plan de tesis para la maestría en la Universidad Nacional de Quilmes, con orientación en filosofía de la ciencia, tratando un tema que es bastante rígido tanto entre juristas como entre epistemólogos, que es el estatus científico del derecho a la luz de los paradigmas de Kuhn. Primero, y para repasar un poco los problemas que se suelen ir dando cuando se tema esta discusión, es que de por sí es polémica, pero está presente. ¿Qué quiero decir con esto? En cualquier manual de teoría general del derecho o de introducción a la filosofía del derecho se encuentra un apartado donde se discute ciencia del derecho. Y aunque hay algunas teorías negatorias, la mayoría dan por sentado que existe algo así como la ciencia del derecho. El problema es que hay varias definiciones. Entonces, tenemos que esto es una cuestión polémica. Luego que, abstrayéndose del plano de los jurídicos y mirándolo desde afuera, hay un caos en los saberes jurídicos porque tenemos la teoría general del derecho, la filosofía del derecho, teoría general que en teoría trata de pensar al fenómeno jurídico desde lo amplio, pensar en los principios que lo rigen, pensar en el derecho en su variedad de conceptos, la filosofía del derecho que se pregunta los porqués, en la rama de la filosofía que estudia el fenómeno jurídico, y la ciencia o las ciencias jurídicas que de manera interdisciplinaria, digamos, tomando a la sociología jurídica, antropología jurídica, psicología jurídica, trata de analizar el fenómeno jurídico en distintos ámbitos. Ahora, sabrán la mayoría por aquí que el concepto de ciencia es controvertido, así como su propia demarcación, lo que genera más complicaciones en la discusión. El concepto de derecho es controvertido y análogo. No hay una definición única, no es que estamos todos seguros. Quizás la más famosa y la que utilizan más la gente que está fuera del derecho es la del derecho objetivo. ¿Está? El derecho entendido como conjunto de normas o sistemas de normas. Pero también existe el derecho subjetivo. Digamos, yo tengo derecho a esto, tengo derecho a lo otro, los derechos humanos, derecho natural. Luego, también pensando como una matriz disciplinar, disciplina, o sea, yo estudio derecho, voy a estudiar derecho, a la facultad de derecho, a veces bueno, se le puede decir jurisprudencia, se puede decir ciencias jurídicas, pero se entiende de esta manera. Además, existen tantos modelos de ciencia jurídica como discurso de derecho, se están dando cuenta, estoy diciendo, convirtiendo esto en ambiguo. Es lo que quiere decir, que yo tengo que hacer una suerte de genealogía de la situación, o sea, de la persona que me está diciendo ciencia jurídica, convirtiendo a esto en un concepto bastante ambiguo. ¿Okay? Cosas que no pasan en otras ciencias. Sería raro pensarlo, obviamente, en las ciencias naturales, pero también en muchas ciencias sociales está más seguro de lo que está hablando cuando dicen hago sociología, por decir alguna cosa. Sin embargo, es un concepto muy presente entre juristas y demás operadores jurídicos, como les decía. Dentro de nuestro ámbito disciplinar, se utiliza mucho la palabra ciencia jurídica o ciencias jurídicas. No hay al menos no se pone tanto en duda, menos como puede ser en un curso introductorio de filosofía del derecho, pero se pasa de largo la cuestión, atrae bastante más la idea de la axiología jurídica y otros debates que por ahí son más llamativos para la mayoría. Como les decía, el objeto del derecho está en discusión. ¿Cómo entendemos al derecho? ¿Qué es lo que es el derecho? Estamos diciendo ciencia del derecho. Pero el derecho tiene varias acepciones, y entonces tenemos las famosas escuelas ius filosóficas, las concepciones ius filosóficas de filosofía del derecho, que tratan de preguntarse qué es este derecho, ontología jurídica. Es clásica la escuela del iusnaturalismo, que entiende que existe un derecho anterior al derecho positivo, a las normas humanas, y que se lo puede encontrar sea en la fe, sea en Dios, sea en la razón o en la propia humanidad. Tenemos estos derechos que están
por la existencia natural y que además fundamentan al derecho positivo. El derecho positivo no puede contradecir a ese derecho natural. Por otro lado, el positivismo que niega la existencia del derecho natural, o por lo menos la pone en duda, y entiende al derecho como un conjunto de normas, para simplificar las cuestiones. También tenemos al realismo jurídico, que desde distintas perspectivas, ya vamos a ir viendo, se para diciendo, no, a ver, veamos hechos para tratar de entender. Entonces se dirá la vertiente más famosa, que es el realismo norteamericano. No, a ver, el derecho es lo que los jueces dicen que es, para tratar de entenderlo en lo fáctico, ¿no? El historicismo, que también tiene bastante bastante permanencia todavía en el derecho privado, nos dice, no, a ver, el derecho es un constructo histórico y cada pueblo lo va formando. El Volksgeist, el espíritu del pueblo, es el que nos dice qué es el derecho, y por eso hay tantos derechos quizás como naciones puede haberlas. A su vez, por dar dos escuelas nacionales, la ecología, aquí de Carlos Cosio, tucumano, nos planteaba el derecho es conducta en interferencia intersubjetiva, y eso es lo que debe analizar el derecho. O el trialismo, de Bernard Goldschmidt, que nos separa en tres ámbitos al derecho, desde su faz sociológica, su faz normológica y su faz axiológica, y de esta manera tridimensional debemos analizarlos. Y acá puse algunos ejemplos para que vean lo variada que es la comunidad, para intentar solamente definir qué es derecho, ¿no? Tenemos un montón, tenemos escuelas críticas, tenemos el marxismo, hay para todos los gustos en este ámbito. Entonces ya tenemos una gran complicación a la hora de decir qué es lo que va a estudiar esta ciencia. En su denominación es polémica, ¿no? O sea, ciencia del derecho y ciencia jurídica suelen ser sinónimos y se suelen utilizar indistintamente. Puede ser que existan algunos autores que ven algún tipo de mínima diferencia en la idea de ciencia del derecho y ciencia jurídica, pero más o menos serían los conceptos adecuados para lo que estamos discutiendo. En cambio, dogmática y jurisprudencia, que a veces también se los usa como sinónimos, generan varios equívocos. Primero, la dogmática sería más bien un método de estudio que mantiene un dogma principal, que es la aceptación del derecho positivo como derecho vigente, y que sería la herramienta o la técnica para el control de la conducta social. Aceptando eso, hace sus estudios, y normalmente utilizando un lenguaje valorativo, tratando de valorar, de prescribir a ese otro lenguaje prescriptivo que es el derecho. Y la jurisprudencia, por otro lado, esta viene llamada y viene traída a este ámbito porque en inglés, lo que normalmente nosotros entendemos como dogmática, se dice jurisprudence, entonces la traducción es queda jurisprudencia, y también en el ámbito italiano, jurisprudencia es lo que entendemos como la dogmática, o a veces a la ciencia jurídica. Pero en al menos en nuestra lengua, jurisprudencia viene a ser lo que dicen los jueces, digamos, los antecedentes judiciales. Por lo tanto, genera un tipo de confusión a la hora de traerlo. Así que nosotros vamos a utilizar más que nada ciencia del derecho y ciencia jurídica para poder entender al tema o a lo que tratamos de entender y tratar en este trabajo. Bien. Hay más problemas. Como dice, bueno, Helga Lely, que está aquí presente, ella en un trabajo identifica tres grandes problemas que tienen la idea de ciencia del derecho, porque bueno, aunque digamos que nos ponemos de acuerdo, nos han puesto de acuerdo la mayoría de los juristas que han tratado de discutir qué es la ciencia del derecho, y que la norma fuera el objeto de la ciencia jurídica. Digamos, bueno, pongamos la norma, el derecho objetivo va a ser el objeto, a la redundancia, de estudio de la ciencia del derecho. Queda pensar si van a ser las normas generales o las individuales. Este es el punto. Si vamos a usar normas generales como las que están en los códigos, las que están en la Constitución, o vamos a tratar normas individuales como las que están en las sentencias. Este debate, aunque parezca sordio, normalmente genera que en un modelo existan dependencias y no exista un todo. O sea, normalmente o las individuales dependen de las generales, o las generales dependen de las individuales. Y esto se da, sobre todo, pensando en nuestro derecho occidental,
que al final de cuentas casi, además decir, casi van de la mano occidental y derecho, pero bueno, se entiende que hay dos grandes modelos, el derecho continental, el civil law, y el common law, el derecho anglosajón. El primero, que se utiliza en el continente y aquí en Latinoamérica, pone el centro en la ley escrita, en los códigos, en los cuerpos normativos. En cambio, el derecho anglosajón, el common law, lo pone en el actuar de los tribunales. Entonces, en el primero vemos una gran fuerza de las normas generales, y en el segundo de las normas individuales. Todo esto simplificando, ¿no? Pero hace que cuando un jurista está acostumbrado al análisis del derecho continental, se encuentra con uno del derecho anglosajón, muchas veces, aunque tengan similitudes y filosóficas, parezca que están hablando de cosas totalmente distintas. Puede ocurrir, bueno, para la gente que esté aquí presente, conocida de filosofía del derecho, se encuentran Kelsen y Hart, no, el civil law y otro el common law, ambos positivistas, pero que a veces parece que están hablando de dos cosas totalmente distintas, y es justamente por este problema normático. Luego es que existen conceptos estáticos, que se presumen que son estáticos en el derecho, y otros que son dinámicos o dúctiles. ¿Bien? Y eso hace una gran complicación para una ciencia que debería poder analizar estos hechos o estas normas, de una manera que estén para poder generar leyes generales o mecanismos, no lo pueda realizar en tanto puedan estar en un pleno cambio, de acuerdo a cómo cambie la interpretación. Ahora tenemos está bastante en boga la idea de la interpretación jurídica, la argumentación jurídica, y cómo a través de principios generales pueden cambiar la normativa, y lo que hace que pone en jaque a muchos de los sistemas o modelos de ciencia jurídica clásicos. Y además, la falta de un objeto disciplinar integralmente fáctico. ¿Bien? O sea, dependemos normalmente de estas normas, son bastante cambiantes y que son un producto humano, prescriptivo, valorativo, lo que hace complicado poder centrarse en hechos totalmente estáticos para su. Ahora, yo podría terminar la charla aquí y finalizarlo con teorías negatorias que son bastante, nos convencen bastante, no puedo decir que no. Una es la clásica, la von Kirchmann, que nos dice que no hay concordancia entre la ciencia jurídica y los métodos de las ciencias naturales, decía esto a finales del siglo XIX, su objeto es plenamente contingente y variable, entonces está persiguiendo una persona dentro de una neblina a un tipo de objeto. Se vuelve complicado. Atienza, ahora bastante de moda, dentro de la escuela alicantina de Alicante, dice que carece de sentido la búsqueda de cientificidad en esta disciplina por estos varios fundamentos que hemos dado, y al final el derecho es una técnica de control social, una actividad, y podemos utilizar a la dogmática para su análisis, que no es para nada menor, pero claramente tiene poco de científico en su análisis. También las teorías críticas, obviamente, que nos dicen, son discursos del poder, son elementos de control social, del marxismo, ¿no? También son una herramienta de control de una clase hacia otra, parte de la superestructura. No hay ningún tipo de sentido para tratar de darle cientificidad a esto. Lo que yo les puedo decir de estas teorías negatorias es que a veces se centran en el análisis dogmático, el que hacen los juristas tomando ese dogma del derecho positivo y analizando de manera valorativa a las leyes. Entonces, lo que resulta es que se ponen el análisis de los peores ejemplos, digamos, entre comillas, de los intentos por dar un estatus científico al derecho. Y además, la discusión continúa. O sea, uno puede decir, esto no es ciencia, esto no es ciencia, esto no es ciencia, pero está este grupo de gente que está gritando, es ciencia. Entonces, me parece interesante tratar de analizar, tratar de ver qué es lo que nos quieren decir. Esto, de manera casi arbitraria, lo propongo, es el análisis dentro del siglo XX, digamos, ya establecido de manera concreta, el canon moderno de lo que es el derecho. Tratar de ver a la gente que todavía sigue discutiendo la ciencia del derecho qué es lo que nos dicen.
Yo los separo en analíticos e interpretativistas. Un punto. Me salgo de la discusión clásica que por ahí ven en derecho, que es la de positivismo contra naturalismo, que esa es una discusión más bien ontológica, el derecho, una discusión filosófica aparte de la epistemológica, y me centro en estos dos grupos, ¿no? Los analíticos, en un punto, parece querer hacer una ciencia descriptiva de las normas jurídicas positivas, las normas humanas. Punto. No más que eso, las normas que pueden estar escritas, ¿no? Pero describirlas. Y ponen el centro de su estudio en esto, en las normas o los sistemas jurídicos. Y buscan describir, o sea, tratan de sentarse en este mandato también de la ciencia moderna, que es la idea describe, no valores. Los interpretativistas, por otro lado, hermenéuticos, bien conocidos de esta forma, buscan la ciencia valorativa que aconseje una verdadera interpretación, o en el lugar del intérprete jurídico. Y nos plantean que, bueno, que no existen solo normas, y el fenómeno jurídico es mucho más grande. Si yo digo, hago ciencia del derecho, no puedo centrarme solamente en ese aspecto normativo, tengo que ir hacia más. Existen principios, existen directrices, existen valores. No se puede incidir a la política y la moral del derecho. Entonces, esta ciencia jurídica valora. O sea, lo dicen muchos, no todos, pero la mayoría lo ponen clarito, una ciencia con lenguaje valorativo. Esto, varios epistemólogos lo escuchan, lo vuela a la cabeza, pero así es como lo plantean. Ahora, este estado de caos, a mí me parece excelente traerlo a un fetiche que tengo, que es Thomas Samuel Kuhn, pero que creo que viene perfecto para el análisis de este campo y para tratar de entender qué es lo que sucede en este grupo, que tiene una cantidad de diferencias gigantes, pero que intenta conseguir, o al menos muchos de sus integrantes, intentan conseguir una suerte de estatus científico y otros lo dan por sentado. Ahora, está de más presentar aquí a Thomas Kuhn, llamado físico, epistemólogo, historiador y creador de uno de los libros más importantes para toda la filosofía, no voy a poner ni ramas, que es la estructura de la revolución científica. Ahora, sé que la mayoría les aburrirá, pero los conocen, pero bueno, para el que no esté al tanto o para repasarlo, así lo tenemos frescos, el ciclo de Kuhn o cómo funcionan el avance científico para la teoría kuhniana y la delimitación de qué es ciencia y no es ciencia, por un punto está dado por este sistema básico, que paso a explicarlo, bueno, si alguno tiene alguna duda lo charlamos, pero la mayoría sé que lo sabe, ¿no? Sabemos, en teoría, plantea que hay ciencias inmaduras o precientíficas y ciencias maduras o paradigmáticas. Claramente lo que está pasando en las ciencias paradigmáticas es que ya existe un paradigma. Ya vamos a ir viendo exactamente qué es este paradigma, pero veámoslo con la definición clásica. Hay varias definiciones, ya vamos a llegar a eso, pero podemos entender el paradigma como un modelo de solución de problemas y planteamiento de problemas, o también como un grupo de valores o aceptaciones axiológicas en conjunto, una manera de ver el mundo, se dice, que unifica a una comunidad científica. Bien, entonces, normalmente cuando esa comunidad científica puede conseguir un paradigma que la une, o sea, toda esta comunidad acepta estas reglas básicas para proponer problemas y para solucionarlos a través del mismo, y que además comparten esta manera de ver a la disciplina, se llega al estado de ciencia normal. En una ciencia normal que, a través de ese paradigma, genera su actuar y su trabajo disciplinar. ¿Bien? A veces van apareciendo anomalías, esta cuestión de cosas que no se van pudiendo solucionar y entra, si se suman a anomalías que no puede solucionar el paradigma, se entra en una crisis, ¿bien? Y esa crisis puede llevar a una revolución científica. Que si el paradigma a fin de cuentas puede solucionar esas anomalías, se vuelve a estado de ciencia normal, no se cae, digamos, y se sigue en la línea. ¿Bien? O sea, tenemos la revolución en el modelo, pero se supera esa crisis. Si en cambio no se supera, hay un cambio de paradigma y se pasa a un nuevo tipo de ciencia normal, ya guiada por otro paradigma. Sabrán el ejemplo clásico del sistema geocéntrico, el sistema heliocéntrico, bueno, cómo se alcanzan los paradigmas, cómo se alcanzó en la química, cómo se alcanzó en la geología y demás ciencias
naturales, justamente. Ahí es donde va la cuestión. Es lo que ocurre. Digo, sabrán que Kuhn ha pasado mucho y mucho tiempo tratando de ir puliendo a su concepto de paradigmas. Todos habían quedado concentrados en qué es esto de los paradigmas, qué es esto de los paradigmas, quedó polémico. Margaret Masterman encontró al menos 22 definiciones. Pero como les digo, si uno quiere centrarse al menos en dos de las básicas que nos sirven por lo menos en nuestra argumentación, en lo que estamos planteando hoy, los vemos como modelos que proponen problemas y soluciones, y la constelación de cuestiones, valores y principios. Esto, obviamente, fue pensado para las ciencias naturales. Kuhn era físico y estaba más que nada centrado, bueno, algunos hasta afirman en la astrofísica, pero es bastante útil para el análisis de todas las ciencias naturales. Ahora, aunque esto fue así, y Kuhn se sorprendía de que las ciencias sociales tenían una cantidad gigantesca de discusiones internas, y nunca creyó firmemente que podría utilizarse su modelo para el análisis de las mismas. Esto no evitó que, al tener un análisis tan histórico y sociológico su sistema, el posempirismo, digamos, que lo permitía ser mucho más abierto que lo que se había hecho antes en epistemología, tuvo un gran anclaje y vinieron de una gran cantidad de epistemólogos de las ciencias sociales, bueno, sea de la sociología, sea de la psicología, la economía, que trataron de ver si podían conseguir ese estatus científico a través de las estructuras planteadas por Kuhn. Bien, ahora el problema es que está la falta del mínimo consenso. Normalmente hay una cantidad, como el mismo Kuhn descubría o entendía, una gran cantidad de discusiones internas, ¿no? Y al final, como dice William, se termina distorsionando a la propia ciencia social en un punto para poder adaptarla a esos requerimientos naturales, y termina desnaturalizándose su estudio. Ahora, lo de paradigmas continúa siendo polémico. Digo, paradigmas en todas partes, porque ustedes lo habrán escuchado. El lenguaje kuhniano está presente en muchos de los escritos académicos, pero también en bastantes partes. Me contaba mi director, Pablo Meloni, en su momento, que lo había visto hasta en digamos, un folleto, un libreto de un supermercado que llamaba Las Ofertas, y decimos, bueno, un cambio de paradigma en las ofertas, una revolución de precios, cuestiones, están presentes y se ven en muchos lugares. Normalmente es para dar cuenta de teorías concadenadas, que yo preferiría decirle cánones, digamos, o maneras de entender a algunos tipos de cuestiones que se comparten en grupo, y a eso, bueno, normalmente se le dice paradigma. Bien, es un legitimador, como está esta cuestión de, bueno, si tenemos un paradigma, bueno, somos ciencia. Si llegamos a ese punto, la astrología mantiene dentro de todo un paradigma y podríamos decirle ciencia. No es que no lo hagan, lo van diciendo, cada tanto te dicen que van a conseguir un nuevo paradigma cuando inventen un nuevo siglo. Además, se presupone cuando se hacen todos estos análisis que van a tener los distintos procesos históricos que tuvieron las ciencias naturales. Y bueno, se va a conseguir la madurez. Digamos que el lenguaje metafórico que utilizaba Kuhn permitió que se juegue con la imaginación, o que jueguen bastante con su imaginación, los analistas de las ciencias sociales. El derecho también lo utiliza, y bastante, digamos. Uno ve mucho que se utilizan estas herramientas kuhnianas, pero a veces, bueno, para describir a la historia del derecho, sin hacer mucho caso de lo ortodoxo o lo propiamente sustancial de la teoría kuhniana, y es una herramienta estética. O sea, se escucha de nuevo, un nuevo paradigma en el derecho civil, cuando sale un nuevo código. Este código es una revolución paradigmática para el derecho civil y comercial. De nuevo, otra vez, es un legitimador de cientificidad en lo que se está diciendo, pero eso no significa que se esté analizando desde Kuhn. Hay pocos análisis hechos de manera concienzuda sobre esto, aunque los hay. Ahora, lo que yo les quiero proponer es esto. A ver,
estamos diciendo el poco anclaje que podría tener la teoría de Kuhn en las ciencias sociales. No es que todos estén de acuerdo en eso. Y por eso les traigo dos propuestas, la de Margaret Masterman es la primera, para poder adaptar en un punto estas situaciones. No solo poder adaptar, lo que se trata de hacer aquí es una exégesis, digamos, de la obra kuhniana en los aspectos que menos trató. El mismo Kuhn se centraba, digamos, en el análisis de la ciencia normal y a veces en el post, ¿no? La gran discusión final era sobre la inconmensurabilidad, porque me había olvidado decirlo, pero cuando un paradigma es vencido y nace el otro, estos paradigmas son inconmensurables entre ellos, tienen un lenguaje distinto, no pueden hablar entre ellos, uno tiene que tratar de posicionarse en otro paradigma para poder entender cómo funcionaba. Bueno, esas son discusiones que tiene Kuhn consigo mismo y demás. Luego, si hay conmensurabilidad, si no hay conmensurabilidad, hasta dónde llegan esos puntos. Pero el periodo precientífico es algo que no trató él mismo, y él mismo llama a decir, bueno, esto es algo que deberían tratarse más. Y justamente Masterman pone eje en eso y sostiene que en un estado preparadigmático pueden existir paradigmas entendidos como constelaciones de cuestiones, cosa que Kuhn también lo afirma en su postdata. ¿Bien? Él dice, hay algo que parece que está funcionando como paradigmas, funcionan sin teoría, pero que van guiando la investigación hacia esto, pero que todavía no terminan de imponerse uno hacia el otro. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Entendido como constelaciones de cuestiones, puede haber paradigmas en la parte preparadigmática. No existirán estos de modelos de solución y propuesta de problemas, ¿no? Estos mecanismos, parecer, no funcionan. Entonces, lo que habría en las ciencias sociales, tal vez incluida el derecho, sería una inmadurez relativa. Una inmadurez relativa dada por la situación en la que se encuentra. Podría solucionarse y es el tema de ver. Al parecer al día de hoy no se ha dado. Se mantiene esa inmadurez relativa, no significa que no exista desarrollo, sino que tiene otro tipo de naturaleza, por decirlo de alguna manera, a su estudio. El cambio sociológico, George Richter, plantea otra de las cosas que nos dice Kuhn. Toman puntos que Kuhn fue tirando, pero que no fue tratando de más. Kuhn también había dicho que podían coexistir dos paradigmas de manera pacífica, al menos en una parte de la ciencia normal. ¿Y qué nos dice? Fíjate, la normalidad de las ciencias sociales está justamente en esto, en ser multiparadigmáticas. Sobre todo él analiza la sociología. Y nos dice, hay una competencia total por la hegemonía, digamos una elección constante. ¿Bien? Pero nunca hay un claro vencedor. Hay momentos en los que tal vez hay uno que está un poco más hegemónico que el otro, pero sigue estando sagado ahí, entrándole uno o más paradigmas. La competencia entonces no refleja una inmadurez, sino la naturaleza intrínseca de las ciencias sociales. Las ciencias sociales son de por sí multiparadigmáticas y se mueven de esta manera, y esa es su normalidad. Tiene mucho sentido para la sociología, como lo plantea de manera interesante. Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar esto a la ciencia jurídica, a la ciencia del derecho? La comunidad de ciencia jurídica está claramente fragmentada. Así que no podríamos analizarlo de manera ortodoxa dentro del sistema de Kuhn, como no se puede hacer prácticamente con ninguna ciencia social. La economía es la que parece que estuvo más cerca, pero no consigue, además pone bastantes dogmas detrás para poder fundamentárselo. Ahora, claramente hay una comunidad, podríamos decirle precientífica, podríamos decirle inmadura, que aún no ha podido dar con un plan de respuestas ideal para sus problemas en este momento de la historia, al menos. Aunque hay matices, lo que les voy planteando es que las escuelas analíticas relativistas pueden reunir lo más cercano a lo que sería un paradigma, conjuntos de axiomas, universos de discursos. Ahí la discusión ahora está, tomando lo que aprendimos recién de Masterman y Richter. ¿Será que la naturaleza del derecho es estar en este constante caos de lucha por la hegemonía, o que se encuentra en esta inmadurez relativa que nos plantea Masterman? Primero vamos a ver un poquito más de estos paradigmas, comillas. Vamos a decirle enfoques todavía, no se han ganado el premio de ser paradigmas. El enfoque analítico tiene como antecedentes a la exégesis en Francia, la escuela histórica en Alemania y la jurisprudencia analítica
de Inglaterra. Nace en sí con el derecho. Uno puede no analizar la historia del derecho para dar cuenta de este momento del derecho, ¿no? Entendiendo al derecho, así como la técnica de control social que aisló en su momento a un grupo de técnicos y los llamó juristas para positivizar la costumbre de un grupo social, ¿bien? Y que es la particularidad grande de Occidente para hacer su control social, ni mejor ni peor que otra cultura, pero particular suyo que lo ha tratado de llevar a lo largo del mundo. Entendiendo eso, surgido en la antigüedad, que tuvo su metamorfosis en la Edad Media y que, retomado en la modernidad, influido por muchos de los movimientos filosóficos del momento, llegó a este enfoque, digamos, en su momento. La más famosa, quizás sea la teoría pura de Kelsen, o sea, digamos, bueno, Kelsen, austríaco, influido de nuevo por el neopositivismo, trata de darle un estatus científico al derecho a inicios del siglo XX. ¿Qué nos dice? Bueno, hay que purificarlo para poder tratar de entenderlo. ¿Cómo lo purificamos? Hay que purificarlo de los dos mayores enemigos, digamos, que tiene para conseguir su autonomía. Son la moral y la política. Pero bueno, también podríamos hablar de la sociología, de la teología. Purificarlo de esto y hay que ser enemigos, digamos, de la teoría esta del derecho natural, los derechos intrínsecos que existen, derechos subjetivos. No, los derechos son normas, ¿bien? ¿Y qué es lo que va a hacer el derecho? Es describir normas, describir a estas normas, ¿bien? Entonces se le suma, digamos, normalmente se van haciendo como en bloques, la escuela analítica italiana, que bueno, sumando al giro lingüístico, el análisis del lenguaje, nos dice, bueno, hay que verlo como un análisis descriptivo, un lenguaje prescriptivo, que son las normas del derecho positivo. ¿Qué nos quiere decir? Tenemos estas normas que son prescriptivas y valorativas, que son una decisión ético-política, como si yo digo, el que matare a una persona el que matare a otra persona tendrá una pena de 8 a 25 años, es una decisión moral. Yo estoy queriendo además guiar la conducta, estoy queriendo que la gente no mate y estoy diciendo matar es malo, en un punto con esa norma. Y eso es lo que hace el legislador. Ahora, el jurista, el científico jurídico, lo que tiene que hacer es analizar esa norma y decir, bueno, a ver, esta es una norma del derecho penal, que es parte del derecho público, que se forma por este predicado. Hay distintas maneras, no los quiero aburrir ahora, pero es esto. A ver, analicemos, describamos estas normas, describamos al sistema jurídico, cómo funciona. Hay otro, y acá puede empezar una polémica y pueden charlar, y hay gente que al realismo no lo pone aquí adentro, pero sin duda el realismo escandinavo tiene muchas relaciones con el enfoque analítico. Lo que hace ahora es tratar de proponer una ciencia que sea empírica, además de normativa, analizando al derecho vigente. Entonces, busquemos a esos hechos relacionados a las normas para poder analizarlo, para poder darle un enfoque todavía más claro y que genere menos dudas a la hora que nos presentemos en un congreso y digamos qué es lo que es ciencia jurídica y no nos miren cara tan rara sociólogos y demás investigadores cuando llegamos a esos lugares. Y sin duda también dentro del ámbito nacional, Bulligan suman a la tarea de sistematizar el derecho a través de la lógica formal. Realmente tienen muchas relaciones entre ellos, porque bueno, el realismo escandinavo, desde Ross, critica fuertemente al positivismo jurídico. Hay una suerte de, bueno, aceptemos al menos que el análisis es normas. Pueden ser hechos en las normas, puede ser lenguaje que escriba normas, pero las normas es el principal enfoque y hagamos una ciencia que sea descriptiva. Bien, después llegarán otras discusiones, otros ámbitos donde podemos valorar, donde podemos hacer política, hay varios ámbitos, ¿no? Pero la ciencia del derecho no tiene que hablar de justicia, no tiene que hablar de muchas de las cosas que la gente relaciona a derecho, pero no hay manera de hacerlo científico. Eso es lo que nos plantea. Ahora, el enfoque interpretativista, que viene muy de la mano con la crisis post-Segunda Guerra Mundial, digamos, cuando se pone en duda muchos de los fundamentos del dispositivismo metodológico, punto, ¿no? Es decir, el derecho es la norma escrita y su análisis viene en conjunto con, bueno, revivamos de alguna manera la teoría del derecho natural con distintos matices. Entonces, grandes movimientos como el principialismo, digamos, hay principios básicos del derecho que están, el neoconstitucionalismo, que es tratar de constitucionalizar a esos derechos, los derechos humanos,
punto, el pospositivismo, un punto, bueno, una crítica siempre constante al positivismo, y la idea de valores objetivos que existen y que se los pueden estudiar. Están dados normalmente en conjunto con el giro interpretativista que da Ronald Dworkin, en la idea de decir la moral y la política son inescindibles del derecho, no se lo puede purificar, no se puede analizar el derecho sin eso porque es una mentira, digamos, es nada, es vacía esa discusión y falsa. Entonces, una ciencia del derecho no debería inventariar normas, no tendría ningún tipo de sentido, sino que debería sugerir la correcta interpretación del derecho. Bien, ahí viene muy fuerte la escuela italiana, presentada por Zagrebelsky y Schiavello, que nos dicen, bueno, a ver, necesitamos un derecho dúctil, derecho que se va adaptando, y tenemos que hacer una ciencia que aconseje, una ciencia que valore, que sea valorativa. Polémico poco, pero bueno. Resultados provisorios de esto, para no aburrirlos más. Siento que la propuesta de Masterman se encuentra más cercana a lo que sucede en el derecho. Esto es porque son tan contrarios el interpretativismo y la analítica, sin ser inconmensurables entre ellos, porque de alguna manera debaten problemas similares, solo que algunos los ponen fuera del derecho y lo llaman de manera distinta, pero no pueden tener una relación estable entre ellos, y al final de cuentas, en lo que se refiere a ciencia jurídica, estudian cosas totalmente distintas y de una metodología totalmente distinta. Entonces el diálogo se vuelve no un diálogo entre bilingües, ni un diálogo entre políglotas, sino un diálogo meramente caótico. Lo que se refiere más a esta suerte de estado presentífico. Ahora, la posibilidad de una convivencia es circunstancial, pero estando en las antípodas epistemológicas. La escuela analítica es la que presenta un camino más claro en este proyecto de idea de cientificidad jurídica, de estatus científico, que no significa que lo pueda conseguir y que no existan diferencias dentro y que se pueda empezar a hablar de subparadigmas, que es algo que no existe en el sistema kuhniano, que ya sería forzarlo. El enfoque interpretativista, en cambio, aunque tiene características comunes entre ellos, presenta dificultades en su encasillamiento, obviamente, en ciencia. O sea, ya la idea de hablar de ciencia evaluativa es muy polémico, y termina encerrándose en sí mismo. Y además que hay muchas diferencias entre autor y autor, lo que hace que sea complicado encontrar esos mínimos acuerdos para poder decir, bueno, esto es lo que es la ciencia interpretativa. No, esta es un acto autoritario mío, la idea de reunirnos. Ahora, lo último que les quería decir, para que no sean tan negativa la charla, tan pesimista, que a veces podríamos pensar en una suerte de reordenamiento de nuestro lenguaje a la hora de hablar dentro de la epistemología jurídica. Normalmente, cuando se estudia de manera muy chiquita la gnoseología jurídica, se dice, bueno, que hay un orden de los conocimientos jurídicos, y se dice, bueno, por sobre todo está la filosofía del derecho, que trata los porqués del derecho, de manera muy amplia, y es la cantidad de conocimiento más grande. Se vuelve más chico en la ciencia jurídica o en la dogmática, que trata qué es el derecho. En cambio, la jurisprudencia, la prudencia jurídica, que va a tratar los casos en concreto del derecho. Esto genera varias discusiones, de nuevo, porque no sabemos qué es derecho. Entonces yo digo, bueno, filosofía del derecho, ciencia del derecho, prudencia del derecho, y no sabemos qué es derecho, y todos tenemos una distinta idea de qué es el derecho, entonces continúan todas estas discusiones en loop que estuvimos tratando. En cambio, la propuesta que hace el profesor Aníbal Dauria en la UBA, su crítica, el proyecto de la crítica radical del derecho, nos dice, a ver, lo que está pasando acá es que todo este lenguaje que utilizamos, y positivismo, y naturalismo y demás, está un poco desordenado. Bien. Si un derecho quiere ser una ciencia, quiere plantearse una suerte de rama que sea la ciencia del derecho, tiene que ser descriptiva, y lo más cercano es el enfoque que ha dado Kelsen y sus sucesores. Entonces, bueno, la ciencia del derecho va a ser esta descriptora de normas, que va a dar una base de conocimiento para luego analizar otro tipo de conceptos. Pero bueno, es un lenguaje descriptivo que describe normas. Bueno, estas son normas de derecho público, de derecho privado, funciona de esta manera, es así, esta norma está formada por esto y esto otro, en fin. Ahora, todo esto que llamamos
la discusión ontológica, ¿no? Bueno, el naturalismo, el realismo jurídico, qué es la justicia, el derecho y la política, más son concepciones ético-políticas, ¿bien? Todo, hasta que yo diga, bueno, el derecho positivo es válido, es una concepción ético-política. Esas son discusiones que van dentro de ese ámbito y son valorativas o prescriptivas. Y por último, la crítica jurídica, que tendría que ser la que se vale de manera interdisciplinaria de otros conocimientos, como la sociología, la historia, la antropología, y etcétera, intentando utilizar un lenguaje descriptivo, utilizar lo inventariado por la ciencia del derecho para darle más sustancia, que no digan, bueno, pero es inútil esta ciencia del derecho. No, a ver, esto es el derecho y ahora podemos hacer una crítica, un análisis crítico del demás. Y todo esto estaría enfocado o englobado dentro de lo que sería la filosofía del derecho. Bueno, muchas gracias y quedo pendiente a lo que me quieran plantear. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Realmente excelente tu charla, muy claros los conceptos y su manera de comunicarlos. Y sobre todo admiro tu aplomo para continuar a pesar de las contingencias de la vida en sociedad. Así que muchísimas gracias a vos y también a la Facultad de Derecho en la persona de Martín Rivas, que nos ha ayudado tanto esta tarde. Así que bueno, quedaría abierta el pedido de la palabra. Quedaría abierto el pedido de la palabra con estricto orden y siempre en un marco respetuoso, conforme a derechos, dicen ustedes. Derecho. Bueno, pueden pedir la palabra. Mientras tanto, yo te preguntaría, dadas las dificultades que tiene la terminología de Kuhn para aplicarla al derecho, ¿qué es lo que a vos personalmente te ha motivado para meterte en esta cuestión medio difícil, de ver cómo ajustar la realidad, esa polimorfa del derecho, a la terminología y a la perspectiva kuhniana? Bien, perfecto, profe. Sí, tiene sus dificultades y claramente no soy el primero que quiere ajustarlo a estos lugares difíciles. Pero más que nada es no solo Kuhn, sino, digamos, también sus comentaristas los que me animan a meterme en estas cuestiones, porque creo que donde entra el caos, digamos, epistemológico, se presta esta terminología, porque ¿qué? Es lo que me ayuda a mostrar esto. Como les decía, el derecho en un punto no duda dentro de sí mismo en la comunidad jurídica, en su mayoría, que exista esta ciencia jurídica. Ahora, utilizando este sistema que es bastante permeable para mostrar las situaciones de caos o las situaciones de anomalías, creo yo, se da un ámbito contrario a lo que se busca normalmente, que es el legitimador de científicos, sino el legitimador de demostrarles, fíjense, lo que están haciendo es un mamarracho, por decirlo de alguna manera, un mamarracho epistemológico. Más que nada es eso. Yo creo que ayuda y además, un punto no deja de ser esperanzador, porque sin demarcar, como lo hace Atienza, como lo hacía von Kirchmann en su momento, se deja entrever que puede haber una manera de hacer ciencia jurídica que yo la creo bastante válida, el enfoque analítico. Por lo tanto, no solo Kuhn, sino el Kuhn entendido por Masterman se presta de una manera excelente, creo yo, para analizar la realidad de esta disciplina. Muy bien. Bueno, les iba a pedir también por razones de orden que por favor utilicen el chat para hacer las preguntas, los comentarios o los pedidos de aclaración. Todos te están felicitando, excelente, muchas gracias, excelente charla, pero queremos un poco de polémica, ¿verdad? Claro, exactamente. Vamos a pelear. Hemos empezado moviditos, continuamos así. Claro, por favor. Bueno, hasta que alguien aparezca con las preguntas en el chat, yo quería preguntarte entonces otra cosa. Esa caracterización de Kuhn, vos sabes, como bien lo dijiste, se aplica, él estaba pensando en ciencias normales en muy pocas, ¿no? Astronomía, biología, química, física en general y nada más, esas serían las ciencias maduras. Entonces,
cuando vos lo sitúas al derecho, estás pensando más en los estadios preparadigmáticos y que está bien quedarse así, o en algún momento de tu charla vos decías, bueno, esto hasta ahora no se ha logrado, como una especie de esperanza de que en algún momento se lograra alguna cosa parecida al consenso o al acuerdo intersubjetivo que hay en esas ciencias. Entiendo, entiendo. Será un logro ejemplar en lo posible. Tenemos también otras preguntas, ¿no? No sé si quieres ir vamos, pensando. primero contesto esto y después vuelvo al otro. Decía, bueno, a ver si hubo este logro ejemplar, o más si se puede llegar a ese punto. Me cuesta pensarlo, ¿no? Pero no es que no me gustaría, digamos, me gustaría poder charlar y que se entienda qué es lo que estoy diciendo derecho con los demás. Y que a fin de cuentas, cuando estemos en esa etapa descriptora baja, digamos, en la que está en la base del cuadrado, nos centramos. Porque eso además ayudaría, digamos, a un tipo de seguridad jurídica, entre comillas, perdida en lo que es y lo que no es derecho. Por eso viene muy de la mano con la discusión filosófica esto. Por lo tanto, punto, yo creo que si se conseguiría ese orden y en algún momento la madurez de la ciencia del derecho vendría de la mano en la madurez del control social, o cómo se genera ese control social. De ahí nos queda en si nos gusta o no nos gusta el derecho. Porque por ahí lo que pasa, lo que se genera y que poca gente quiere admitir, y entonces crean eufemismos, o pluralismo jurídico, otras cosas que no quieren el derecho. O sea, el derecho no les es útil como herramienta. Quieren otro tipo de controles, que están relacionados a la moral, que están relacionados a la política, que están relacionados a otras maneras de generar ese control. De última, se puede conseguir esto, me gustaría que se acepte que estamos discutiendo política. Si se acepta eso, se dan distintos pasos de avance en la discusión. Pero, de nuevo, son cosas prescriptivas. Estoy haciendo casi futurología. Bueno, te transmito algunas de las preguntas del chat. Cecilia pregunta si se haría un abordaje histórico del derecho, al igual que Kuhn lo hace de la física. Bueno. Hay un trabajo que hace una colega de Rosario. Ella toma, digamos, analiza la historia del derecho utilizando el lenguaje kuhniano. Pero de nuevo lo hace de manera estética, digamos, y enfocada desde el trialismo, que lo habíamos visto ahí, que es la escuela que entiende el derecho separada en el enfoque normativo, el sociológico y el axiológico, y es como llevada a decir, bueno, y esta es la manera de que se debería hacer el derecho. Y normalmente está muy guiado por eso. O sea, como no hay acuerdos, digamos, cada uno bate por su escuela y va diciendo cómo se estructura la historia del derecho. Nadie está del todo de acuerdo. O sea, cuando yo digo derecho, yo y algunos de los que están aquí presentes entienden al derecho, bueno, como esta técnica de control social. Otros, no, bueno, derecho también, cualquier ordenamiento normativo de conducta es derecho. Entonces ya ahí hay otra discusión que ni la planteé, pero podría estar. Entonces se empieza a hablar de derecho egipcio, derecho griego, derecho hawaiano. Y están hablando de otros tipos de órdenes normativos y se vuelve más complicada y la cuestión, se vuelve más difícil. Y el análisis de la historia del derecho ya en su comienzo se vuelve difícil. Yo digo, bueno, el derecho empieza en Roma, cuando están los juristas. ¿Ya? Y otros me dicen, no está ahí. Y bueno, te dicen, no, el primer logro, o sea, este texto, por ejemplo, dice, el logro ejemplar lo tiene Kelsen cuando dice, bueno, purifiquemos, hacemos la teoría pura y ahí tenemos el primer paradigma, que sería el paradigma iuspositivista. Y ese paradigma iuspositivista entra en crisis con la Segunda Guerra Mundial, cuando se empiezan a plantear los principios. Bueno, pero tampoco estaba estable antes. No es que estaban todos de acuerdo, todos los juristas del mundo haciendo esto. Entonces, sigue siendo una historia oscura, digamos. O sea, en vez de estudiar a la física desde que se plantea los paradigmas aristotélicos, no, tenemos que retratarnos detrás. Y poca gente va mucho más atrás, porque es muy caótico la situación. Entonces estamos en esa. Es un ámbito complicado para hacer historia del derecho. La historia del derecho termina siendo también una herramienta política. No mala ni buena. Bien.
Bueno, te interrumpo para que contestes también a otro comentario con una pregunta que te hace Elga. Dice, en relación con el modelo interpretativista, vos comentás que tiene un lenguaje valorativo. Ahora bien, es cierto que concibe las interpretaciones como valoraciones, pero eso deriva en un objeto prescriptivo. Mi pregunta es si no te parece que cuando se postula que, abro comillas, X es la interpretación correcta para este caso, cierro, no se está haciendo un uso descriptivo del lenguaje. ¿No sería un metalenguaje descriptivo sobre la prescripción? Entiendo la pregunta. Para mí, el problema de esa postura alexiana es que se termina chocando muchas veces si uno se va retrotrayendo en la cuestión con la guillotina de Hume. A veces. Pero también lo hace el enfoque positivista. Lo que pasa es que entiendo que lo hace menos, al menos, bueno, hay un dogma. En el enfoque interpretativista siento como que hay tantos dogmas por detrás que se va cayendo, entonces sí, bueno, se vuelve más complicado. Lo que tiene de bueno el enfoque interpretativista es que la mayoría ya no dicen que hacen ciencia. Entonces, cuando dicen, bueno, hacemos una dogmática, una técnica, está perfecto. Y no me parece mal, y además están haciendo un gran labor a la idea de tratar a lo que estamos haciendo hoy, que no sé si es derecho, pero que es lo que se está creando, y que es muy interesante, en la ruleta judicial. Por lo tanto, Bueno, si lo que ellos dicen va a ser una técnica de análisis, está perfecto. Lo sigamos haciendo. Descriptiva, crítica jurídica. Para mí va de 10. bien, Rosana te pregunta si el derecho es ciencia. Supongo que ahí tendrías bueno, era toda la charla más o menos, pero alguna leve síntesis acerca de lo que entendés por ciencia. No, sí, entiendo. No, el derecho, digamos, entendido de la mayoría de las posturas epistemológicas, modernas y contemporáneas, no es ciencia. Y no hay manera de vuelta. Bueno, ahí me ponían, hablé de Bunge, bueno, Bunge también dedicó poco tiempo, pero lo dedicó también para despotricar. O sea, el tiempo que no usaba para matar a la psicología y a la parapsicología, lo utilizó también para matar al derecho en un punto y decirle, bueno, fíjense, están haciendo unas técnicas, están charlando ahí, júntense con Toulmin a armar modelos de mentira, pero bueno, está bien. O sea, directamente no es una ciencia, a menos que hay como un pero que se podría poner, entendamos la ciencia de manera hegeliana, y ahí podemos juntarnos con los alemanes y decirle ciencia jurídica sin ningún tipo de problema, pero tenemos que poner todo en duda lo que contemporáneamente entendemos por ciencia. ¿No? Pero bueno, en Alemania está como aceptado en su comunidad, o sea, digamos la comunidad más ordenada dentro de esto, y ellos le dicen ciencia del derecho, ciencia del derecho, ciencia del derecho, ciencia jurídica. Y no pasa nada grave, pero no salen de ahí. Sí, muy bien. Hugo Velázquez, si querés, te podés preguntar, Hugo. A vos te tengo confianza que no vas a... Miembro del instituto pueden. Muchas gracias, Katy. Bueno, primero que nada, felicitarte, Nicolás, una excelente charla, como, bueno, siempre nosotros hemos discutido mucho estos temas. La verdad que muy interesante el tema que has elegido abordar, y bueno, el tema de tu tesis de maestría, por cierto. Y bueno, te quería preguntar una serie de cosas. Con respecto al planteo de Daure, me parece interesante de la crítica radical, pero me parece que es muy, o sea, te quería preguntar si no le encontrado una semejanza a los criterios de evaluación que distingue Bobbio. Es decir, porque viste que decía, bueno, lo que sería la ciencia del derecho sería como cuando tratamos el tema de la validez, que se pregunta por la existencia de las normas jurídicas como tal, y que él dice depende a su vez de un juicio de hecho, de comprobación de si ha sido dictada por una autoridad competente, etcétera, ¿no? Después, el segundo nivel era como la crítica ético-política, el tema de la que llama Bobbio la justicia, ¿no? Y el otro de la sociología sería el de la eficacia. Eso por un lado, ¿qué diferencia ves vos entre ese planteo de Daure, que me imagino que debe haber mucha diferencia, pero bueno, a mí me parecía como muy
analogable al planteo mismo de Bobbio, los criterios de evaluación. Y con respecto a otra cosa, con respecto al realismo escandinavo, o sea, ellos consideran, digamos, hacen hincapié en que, o el realismo norteamericano hace hincapié digamos, en lo que es el derecho que no está en el texto, el derecho que se aplica directamente, y eso sería el derecho para ellos. Y en ese caso, si ellos planteasen que ese sería el enfoque de la ciencia del derecho, ¿qué diferencia habría, o encontramos si podría haber una diferencia con la sociología, por ejemplo, o con un estudio sociohistórico, lo mismo para ellos? Y la última pregunta es, ¿cómo verías a vos a la ciencia? ¿Qué acuerdos tendrían que darse para que haya ciencia normal en el derecho, desde el enfoque que vos crees que podría tener más posibilidades de llegar a hablar de ciencia jurídica, si se quiere? Muchas gracias. No, nada de nada. Perfecto. En cuanto a la semejanza de Bobbio con Dauria, aunque no lo parezca, es bastante, porque todo ese capítulo de su libro se la pasa citando a Bobbio, justamente. La cuestión, porque además, bueno, es verdad, por ahí la gente no conoce, Dauria es un anarquista, se encontraría dentro de los críticos, pero en la cuestión epistemológica, digamos, como en esta base de su crítica radical, él dice, bueno, volvamos a Kelsen para la discusión. Digamos, a Kelsen en la cuestión de hagamos esta norma descriptiva. Y desde un lugar muy bobiano, digamos, hagamos este metalenguaje para el análisis de las normas, ¿no? Que son un lenguaje prescriptivo y este lenguaje. Le cambia el nombre, digamos, y la idea es que, bueno, que la crítica del derecho quede más claro que puede ser interdisciplinaria y que su labor no es solamente la de aconsejar una buena interpretación o aconsejar de manera dogmática en las revistas jurídicas que manejamos, ¿no? En la ley, y etc. Y además dejan claro, o sea, porque el objetivo, no lo pongo ahí porque no venía el caso, pero el objetivo más claro de ese trabajo suyo era tratar de esclarecer a lo que entendemos por naturalismo, positivismo y crítica jurídica. Entendiendo que crítica jurídica hay como 1.000 millones de conceptos, entonces él dice, no, bueno, a ver, hagamos ese análisis interdisciplinario del nivel ciencia, y que naturalismo en un punto es una concepción ético-política, y positivismo es a la vez ese análisis descriptivo, y a la vez, si es el positivismo bobo, que sería el de es justo lo que es derecho positivo, es otra concepción ético-política. Ese era el objetivo de su texto, digamos, pero bueno. Y en el caso de que me parece que son claros los conceptos como lo va planteando. Luego, en la cuestión del realismo, a ver, el realismo norteamericano hace sociología, y tienen que admitirlo algún día, y espero que lo admitan y lo sentencien. Yo creo que el realismo escandinavo, que no tiene tantas relaciones como se las plantea, lo ponen en el mismo capítulo, porque dicen realismo, pero llegan a conclusiones algunas similares, pero partiendo de lugares muy distintos. Digamos, Ross leía a Savigny, a Kelsen y a esta gente, los otros muchachos leían a los analíticos ingleses y querían matar a analíticos ingleses. No era su vida, era eso. Ahora, lo que yo entiendo que el realismo escandinavo puede participar, además, ese modelo de ciencia jurídica es como el que viene como más cercano ahí, que quiere escalar en un punto. Es que, planteando al tablero de ajedrez, Hugo lo conoce por su libro, que es el libro de Alf Ross, sobre el derecho y la justicia. Este tablero de ajedrez, que tiene sus normas, pero a la vez tiene a los jugadores que juegan, y hay que ver qué es lo que están pensando estos muchachos cuando están jugando, y qué es lo que están haciendo, pero sin olvidar las normas, digamos, porque si no, no hay ajedrez. Esa es la cuestión. Entonces, bueno, ahí podemos tener una autonomía de la ciencia jurídica. Si no, seguimos haciendo sociología, sin ningún tipo de problema. Por eso, si idealmente se respetarían, se respetarían las reglas que pone Ross, y se podría avanzar en la formalización del churrón y bullying a través de tu tesis doctoral y demás, estaría en un camino de normalización más cercano, pero me parece que al final terminaría siendo una inmadurez relativa, menos relativa. Pero bueno, va por ahí. Espero no defraudarlo, Salvi, espero no defraudarlo. Espero estar a la altura. Muchas gracias por la respuesta.
Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, un comentario. Y si no, le Yo, agradezco. si puedo hacer una pregunta para Nico, la verdad que me pareció excelente. Y te hago una pregunta, Nico, valorativa tuya. ¿Vos crees que digamos, yo coincido con vos, ya lo sabés, pero vos crees que esta posición, de alguna manera afecta la legitimidad del Poder Judicial, en el sentido de que si sostenemos de que, bueno, básicamente, dicho en términos burdos, no podemos realmente conocer el derecho a nivel que se pueda decir que esto es conocimiento científico, y hay gente que administra el derecho y nos priva de bienes, nos priva de la libertad, nos priva, digamos, de eso, ¿afecta las decisiones que tomen los jueces y su legitimidad? No sé si afecta a las decisiones, ¿no, Martín? Pero sí a la legitimidad, digamos que, fíjate que es más allá de lo que se piensa, digamos, hay muchas facultades de derecho que se llaman facultades de ciencias jurídicas, ¿no? Porque la idea es esto, estamos creando científicos jurídicos y estamos tratando de legitimizar. Entonces, aunque sea un operador jurídico, el juez, y nosotros lo tengamos claro que está lejos del científico jurídico de cualquiera de los modelos, no para el común, digamos. Entonces, esta idea de matematizar la justicia sin hacerlo, suma a su legitimación, que sucede en muchas otras prácticas, digamos, como la medicina, en un punto. La medicina también a veces se puede poner dudoso su cientificidad. Entonces uno puede decir, no, bueno, la ciencia es la que está detrás, es la biología, y la medicina es una práctica. Podría poner, ya es más polémico todavía, pero ningún médico no quiere dejar de decir que es científico, no le gustaría dejarlo. Pero nosotros podríamos hacerlo. Lo que pasa es que está muy clavado. Lo charlamos en una clase hace poco con Marcos Arias y demás, ¿no? De que decíamos, bueno, a ver, los ingenieros no se presumen científicos, pero hacen cosas muy lindas. Y no hay ninguna duda. Hacen un puente que está buenísimo, un edificio gigantesco. Y bueno, nosotros como los juristas pueden crear cosas hermosas como son un habeas corpus, y no por eso hay que decirle, bueno, un científico ha descubierto el habeas corpus. No lo descubrió, no descubrió nada. Hizo eso. Pero bueno, está esta naturalización, hay gente que te lo sigue planteando, o sea, los dogmáticos clásicos. No, bueno, por decir algo, el Folgeist creó ese habeas corpus, estaba ahí, nosotros lo descubrimos, encontramos entre la naturaleza bordeando del derecho, salió y fue descubierto por nosotros, y después lo quiere decir de esa manera y ayuda, legitima un montón, porque no se puede discutir. Ciencia, esto, es científico ese habeas corpus, está ahí, y el que lo contradiga es una anticiencia. Por ahí. Bueno, tienes otro comentario, además de las felicitaciones. Marina te dice que ella afirmaba que el derecho era ciencia tomando lo de Kelsen, con desconocimiento, desconociendo todo el lado B que explico, en cambio, un cambio de estructura y a la vez entendí el espíritu crítico de la filosofía. Supongo que es un comentario porque no... Sí. A ver la pregunta. El modelo de Kelsen podría ser una ciencia, pero bueno, está lejos, digamos, de lo que se hace. Un punto. No. Por ahí es donde va la cuestión. Bueno, muy bien, siendo las 18:36, me parece que ya hemos exprimido bastante, Nicolás. Esperamos que la próxima charla para el instituto sea presencial, de modo que podamos tener, por un lado, el diálogo más fluido y por el otro, ningún inconveniente técnico o de otro tipo. Nuevamente, bienvenido a Tucumán y al instituto y excelente charla. Excelente. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias. Bueno, salimos, terminamos la grabación.